¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ileana Cervantes, qué gusto saludarlos. Pues el día de hoy estamos aquí en el estudio de Estilo Tlax y comentarles que para mí es un gusto recibir esta tarde a la senadora Ana Lilia Rivera, que está aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias, senadora, hasta que se me hizo. Iliana, muchas gracias a ti y a tu auditorio de Estilo Tlax, ¿no? Pues hasta que nos dio la vida un tiempo ¿Verdad? para poder coincidir y yo muy agradecida contigo y con el medio y tus seguidores que me dan esta oportunidad. No, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como ustedes saben, la senadora Ana Lilia Rivera pues tiene una importante carrera política pero sobre todo siempre ha impulsado al estado de Tlaxcala, en este caso ahora desde el Senado. Pues ha sido una oportunidad muy grande que me dio la vida de trascender en acciones que con el tiempo se convirtieron en una carrera política, pero que de hecho ni era mi intención, ni había sido mi objetivo en la vida. Mi objetivo había sido o ha sido siempre superar las condiciones de vida de mi familia, de mi persona. Después fue acompañar a la comunidad, después fue contribuir en causas nacionales, sobre todo entendiendo que la democracia es la única manera de alcanzar un equilibrio en la sociedad y verdaderamente bienestar para las mayorías. Entonces, ha sido esta trayectoria construida a lo largo de intenciones de ayudar la que me llevaron a estar hoy en este momento de la política nacional tan importante, porque es el momento en el que estamos rompiendo con una vieja forma de política para iniciar un nuevo régimen. Así es. Senadora, me gustaría que nos platicara un poco del lugar que la vio nacer. Bueno, yo nací en una comunidad rural del estado de Tlaxcala que está en los límites entre el Estado de México y nuestro estado. Esta comunidad se llama Santiago Coaula. Es una comunidad que tiene aproximadamente 2.500 habitantes. Cuando yo era una niña era una comunidad completamente pues rural, no había caminos, no había banquetas, no había alumbrado. Los niños jugábamos mucho en la calle porque no teníamos televisión en casa. Entonces me tocó a mí de niña todavía transitar de las televisiones en blanco y negro, donde nos juntábamos para ir a ver la televisión en la casa de alguien que la tuviera, a la televisión a colores y hoy ahora la tecnología tan digitalizada, estas pantallas súper técnicas. Y sobre todo me tocó a mí vivir una época donde era muy común que las mujeres viviéramos violencia de manera resignada, donde las oportunidades para las mujeres todavía eran contadas. Entonces soy miembro de una familia grande, tengo 6 hermanos, con su servidora somos 6 hermanos, muchas mujeres, 5 hermanas, un hermano, una mamá muy trabajadora, una mujer muy progresista y un padre muy culto, un hombre muy bueno. Tuve la fortuna de nacer en una familia sencilla, pero con mucho cariño, muy protegida y sobre todo con una madre que quería y quiso siempre que sus hijas salieran de este modo de vida construido para mujeres rurales. Pues un pueblito normal, como todo. Yo voy a los pueblos de Tlaxcala y los burros, las gallinas, la comadre, el molino, el mercadito, la escuela pequeña, pues soy miembro de una familia como todas. Qué bien, senadora. Y pues también desde más joven pues se interesa usted por la política, incluso es fundadora de Morena aquí en Tlaxcala. Efectivamente, siempre cuando platico sobre un poquito de mi vida, les digo que infancia es destino. Mi familia es una familia sencilla, pero una familia de gente que siempre estudia. Mi papá, a pesar de que fue un hombre que no tuvo la oportunidad de tener estudios superiores, es un hombre muy culto, todo el tiempo estaba leyendo y eso nos llevó a tener en casa muchas necesidades, pero un libro nunca nos faltaba. Gracias a mi padre, muy temprano yo conocí la lectura, pero además el tipo de lectura. Mi padre me regaló, mi primer libro fue el libro del Principito. Después, por ese libro fue que aprendí a leer rápido. A los 5 años yo ya leía, cuando entré a la primaria era una niña que ya sabía leer. Mi segundo libro fue el libro del Quijote de la Mancha. ¿Y saben ustedes cuál fue mi tercer libro? Un libro que conservo, un día les voy a traer mis libros porque los he tenido conmigo tanto tiempo que están desgastados. Es el libro de Carl Sagan, de un gran astrónomo norteamericano que logró hacer que el conocimiento de la vida, de la evolución y del universo
se plasmara en una serie que fue muy importante en la década de los 80s y que después se remasterizó hace poquito en un canal de cable, pero eso me llevó a mí a tener una dimensión del conocimiento que no tenía. Por eso la infancia es muy importante. Mi familia era una familia culta, me enseñaron principios y valores. Cuando una familia lee, una familia pronto se enfrenta a la injusticia, y mi familia siempre se enfrentó a la injusticia, mis tíos, mi padre. Entonces, desde niña, yo estaba en reuniones del comisariado ejidal, yo estaba en reuniones de la comunidad, yo estaba en reuniones de obras que se hacían colectivas en el pueblo. Entonces, esa vida colectiva, esa vida comunitaria, ese intervenir en los problemas del pueblo me llevó a tener una conciencia muy temprana. Yo recuerdo que cuando iba en el kinder, imagínense, como era la que siempre hablaba, era la poeta, era la que declamaba, era la que daba la bienvenida a los políticos, era la que daba el discurso el 15 de septiembre, declamaba el 10 de mayo, hacía el papel de María en Semana Santa. Eso me impulsó mucho a que finalmente la política entrara en mis venas, en mi corazón, en mi conciencia. Esa vida tan activa en la vida pública de mi pueblo, de mi padre, de mi madre, que era una mujer que quería mucho a los abuelitos, hacía reuniones con ellos, los cuidaba, los llevaba a casa. Siempre mi mamá estaba viendo cómo ayudaba. Mi mamá tuvo 2 acciones muy bonitas antes de morir. Una, hacer de su casa un espacio para todos los abuelitos del pueblo. Y la otra, creó una caja de ahorro para ayudar a las mujeres que no tenían trabajo, que no tenían posibilidades de ayudar a sus hijos o de comprar medicamentos. Mi mamá fue una mujer muy generosa, pero mi mamá siempre decía, de la palabra a la acción. Y ella fue una persona que siempre, desde donde pudo y como pudo, ayudó a otras, sobre todo mujeres. Entonces, pues con esos ejemplos, claro, imagínense si no iba yo a acabar en la política. En la política. ¿Y ahora cómo ve a su estado, a Tlaxcala? Pues yo creo que la política es una actividad muy bonita, polis, es de todos. Es una actividad que conforme han pasado los años siempre ha habido 2 polos, las mejores intenciones y las peores intenciones para entrar en esta actividad. El viejo régimen, que fue una forma de gobernar abusando del poder, el poder concentrado en pocas personas o familias, el poder a través de un voto colectivo, corporativo, con fraude electoral, con engaños, con modos de control o incluso con la compra de los votos, llevó a tener una democracia ilegítima a nivel nacional durante prácticamente toda nuestra historia. Desde 1824, que la Constitución, la primera Constitución de nuestra patria, establece que nuestra forma de gobierno sería la democracia, que es el poder del pueblo, hubo todas las formas de evitar que el poder del pueblo fuera verdadero o legítimo. Me toca a mí vivir en este momento un cambio de régimen nacional, donde Morena logra consolidar ese proyecto de tener un voto libre, informado, y eso repercute en el estado de Tlaxcala. Nosotros no estamos impulsando solamente un cambio de partido en el poder, estamos impulsando un cambio trascendente en el ejercicio del poder público. Por eso Morena es el movimiento Regeneración Nacional. A nivel nacional lo iniciamos 6 años con Andrés Manuel López Obrador. La doctora Claudia está en el segundo piso de esta transformación, y en el estado de Tlaxcala iniciamos con un gobierno hace unos años, en el 2021, que representa las siglas de Morena. Sin embargo, la transformación profunda, el verdadero cambio de régimen, el cambio cultural, la participación política del pueblo en toda la vida pública de nuestro estado todavía está construyéndose. Por lo tanto, yo veo a mi estado, a la gente, al pueblo, optimista, entusiasmado, comprometido, informado. Eso es lo más importante. El pueblo de Tlaxcala sabe lo que quiere, también está consciente de lo que no quiere, y yo veo un gobierno que está transitando a esa forma de gobierno. La transición no va a ser de un día para otro, la transición va a llevar su tiempo, como el tiempo que también llevará la profundización cultural del cambio de mentalidad de los ciudadanos, de la apatía, de la flojera, de la condición. Eso es lo que tenemos que impulsar. Y yo veo a mi estado que está de pie, que está luchando y que quiere lograr la transformación verdadera.
Muy bien. A través del Senado, estando usted ahí, pues también ha realizado aportaciones para el Estado de Tlaxcala, siempre enalteciéndolo. Todos sabemos que nuestro estado ha sido estigmatizado muchas veces en la historia, pero el estigma de habernos aliado con los españoles ha sido un estigma que, aunque muchos mexicanos y tlaxcaltecas creamos que no existe, sí sigue vivo. Yo estoy completamente segura de que si supieran, conocieran la dimensión de la raíz de nuestra cultura, que es profunda, tan profunda como la raíz de la cultura azteca y otras en el país. Por eso México es un país pluricultural, porque hay culturas ancestrales y Tlaxcala es una cultura ancestral que en un momento de la historia coincide con la llegada de los europeos, pero siempre mirando hacia adentro por su libertad, por su independencia, por su soberanía, que Tlaxcala es un territorio democrático, que tiene jefes que piden consejo y que representan intereses de regiones, que tuvimos un ejército siempre de los mejores, de los más preparados, de los más bravos, de los más valientes, que siempre defendimos nuestro territorio y nuestra libertad a costa de todo, y que la llegada de España con nosotros representó esa defensa de la libertad, la independencia y la soberanía, que después se convierte en una alianza de colonia. Los tlaxcaltecas fuimos colonizadores, nos fuimos con 400 familias en 1591 a poblar el norte de México, llegamos hasta Texas y llegamos al sur prácticamente casi hasta la Patagonia, pero también llegamos a Asia, hasta Filipinas. Nosotros somos la raíz de la nación, aquí fue la cuna del mestizaje, también aquí inicia la evangelización de la religión católica, pero tenemos una historia tan grande y tan olvidada por ese estigma que teníamos que romperlo. Por eso fue que lo primero que hice como senadora tlaxcalteca fue impulsar en un momento importante del encuentro de las dos culturas, de los 500 años de nuestro encuentro, la narrativa verdadera de lo que fue la conquista y sobre todo de la participación de una gran mujer que fue Marina o la Malinzi y que me llevó a tener un protagonismo importante en la revista Proceso, que retoma todo este trabajo. Llega el momento en el que yo le pido a la doctora Claudia, cuando era jefa de la Ciudad de México, que en el monumento, en el lugar donde está el monumento a Colón, se pusiera un monumento a Marina o a Malinche, porque había sido una mujer estratega, estadista. Gracias a ella, la conquista logró que permanecieran nuestras culturas. Los europeos donde llegaban no dejaban nada, y nada más hay que ver todos los demás países que fueron conquistados por europeos. A diferencia de ellos, nosotros mantuvimos nuestra raíz. La conquista fue más dolorosa por las epidemias, enfermedades que trajeron, que por la guerra o la muerte que se llevara en batallas. Esto permitió que hubiera una transición entre la hispanidad y la idiosincrasia de la cosmovisión indígena, y por eso estamos ahí vivos. Marina tuvo la habilidad de saber con quién llevó a los españoles para que esta guerra fuera menos dolorosa, que nos mantuviera vivos hasta ahora. Una mujer que pudo hablar la lengua de estos e interpretar culturalmente lo que significaban para ellos las palabras, que era prácticamente como hablar con los marcianos. Marina Malinzi fue una gran mujer, una política extraordinaria, una jerarca, una jefa. Tenemos que reconocerla en la dimensión que esta mujer fue, y la presidenta ha pedido para este año, hay un equipo que está trabajando la reivindicación plena de Malinzi. Estamos un grupo de personas contribuyendo en este espacio, pero eso es también reivindicar a Tlaxcala. Claro. ¿No? Y la otra fue pues, reconocer a Xicotenca Latzayacatzi, un guerrero tlaxcalteca, jefe de nuestros ejércitos, que en su momento tuvo la oportunidad de ver más allá de que era una alianza que nos convenía en lo local. Él vio que estos hombres eran ambiciosos, perversos, que no eran dioses y que iban a acabar con nuestras culturas, no solamente la tlaxcalteca. Por eso fue traicionado por los propios grupos que lo acompañaban. Matzicatzin, sobre todo, intervino mucho para que Xicoténcatl fuera declarado un traidor. Lo mataron en el abandono, lo abandonó su padre, lo abandonó su ejército, lo abandonó su familia, pero a Xicoténcatl nunca lo abandonó la historia, que con el tiempo le dio la razón. El gran primer libertador de América fue Xicoténcatl. Por eso, por primera vez en la historia, en el Senado de la República,
está escrito con letras de oro el nombre de un tlaxcalteca. En la antigua casona de Xicoténcatl, que es donde está la sede oficial, la primera del Senado, que es un monumento histórico maravilloso, no había nada de Xicoténcatl. Ahora hay un monumento extraordinario de Xicoténcatl dentro de este lugar, emblemático para el Senado. Y por supuesto, el llevar a Tlaxcala hasta los niveles más altos de la política, porque un político tlaxcalteca por primera vez lo preside en 200 años, que fue su servidora, nos está permitiendo impulsar a Tlaxcala como nunca, porque hubo quien me decía que hubo políticos tlaxcaltecas que aún siendo gobernadores les daba vergüenza ser de Tlaxcala. Imagínense. Entonces, es algo muy bonito esta oportunidad que he tenido. Y bien lo dice usted en el Senado, la primera presidenta, ¿no?, del Senado, y también pues ha hecho usted una labor importante en apoyar a las mujeres, en apoyarlas a que estén libres de violencia. Hemos sido la legislatura de la paridad de género y hoy somos la legislatura que tiene como jefa de gobierno nacional y del ejército a una mujer, que es la primer presidenta de nuestra nación, también en 200 años. Esto ha implicado que hagamos una legislación como nunca en defensa y reconocimiento de los derechos históricos de las mujeres, en la participación política, en la representación en todas nuestras instituciones, porque no solamente son las de voto popular, sino todos los órganos de gobierno, los gobiernos que deberán de manera paritaria elegir a secretarios, directores de área, sino que también nos llevó a que tengamos hoy una legislación que reconoce el feminicidio en todas las legislaturas de México, porque logramos la armonización de una figura que no aparecía en todos los códigos penales o que tenía diferentes tipos de penalizaciones. Nosotros logramos también que se pudiera, por primera vez en la historia, ver la vulnerabilidad en la que quedan las mujeres con sus hijos cuando son abandonadas por sus padres, y entonces llevamos la reforma constitucional a lo que le llamamos la 3 de 3. ¿Qué es la 3 de 3? La reforma constitucional que prohíbe a los partidos políticos entregar candidaturas a hombres o mujeres, porque también luego se da el caso, que hayan violentado a una mujer, que la hayan abandonado con sus hijos, que no paguen pensión alimenticia, que hayan sido violadores de niños, mujeres. Esto que nos permite a nosotros hoy hacer visible lo que no era visible. Si un hombre no es capaz de mantener a sus hijos y los abandona, ¿cómo puede creer que va a proteger a la sociedad si lo más sentido no lo hizo? Esa lógica que todos veíamos no estaba en la ley, hoy ya está en la ley y se tendrá que ir todavía más profundamente a todas las leyes electorales de los estados, porque está en la Constitución, la logramos poner en la ley electoral, pero además también creamos una ley especial, y esta ley especial que crea el Padrón Nacional de Violentadores y de hombres que no pagan pensión alimenticia. Este padrón nacional además trae otras repercusiones. Claro. Porque puede ser que digan, pues no me importa ser candidato, no quiero ser político. Bueno, pues entonces, si apareces en el padrón nacional de deudores alimentarios, no vas a poder tramitar tu credencial de elector, tu pasaporte, por lo tanto no tendrás visa y no podrás tramitar tu licencia de manejo. Son documentos que finalmente todos necesitan, y es una obligación que hoy el Estado tiene. Ojalá que en todos los estados se reproduzca para que este padrón de deudores alimentarios eduque a los hombres que no fueron educados en su familia para hacerse responsable de su sexualidad, de sus hijos, de sus hijas, y no le dejen este peso tan grande que cargan muchas mujeres todavía el día de hoy. Porque a veces teníamos figuras jurídicas como poder pelear la pensión alimenticia, pero pues si no tenía un empleo donde le pudieran descontar un porcentaje del mismo, no había un patrón directo jerárquicamente que le pudiera quitar el salario, pues no se podía. Y después teníamos la figura penal, poder denunciar por incumplimiento a la pensión, pero era lo mismo, porque una vez que era detenido, si no tenía que le quitaras, pues entonces purgaba una sentencia menor, muchas veces salían rápido. El peso lo seguían teniendo las mujeres. Es un avance histórico que muy pocas personas todavía conocen en el día de hoy, porque todavía falta aterrizarlo mucho en los estados. Pero también logramos tipificar en el artículo 19 la violación de niños, de niñas, como un delito grave que no alcanza fianza,
que amerita prisión preventiva oficiosa, la trata de niños, de niñas, que también es delito grave, que no alcanza fianza, pero también logramos hace unos días las reformas constitucionales a la igualdad sustantiva, que por primera vez se hagan leyes secundarias que garanticen que a trabajo igual, salario igual, que las mujeres no seamos discriminadas por edad, por estado civil, por el número de hijos que tenemos, incluso por la edad. Entonces eso es lo que estamos avanzando y como nunca las mujeres hoy estamos presentes en la legislación, en los presupuestos, nos falta. Yo tengo un anhelo. Sí, ¿cuál es? Yo creo que es el empoderamiento económico. Hemos creado muchos derechos en contra de la violencia, mayores penalizaciones para el maltrato. Acabamos de aprobar que haya medidas precautorias que desde que tú denuncias violencia intrafamiliar, los ministerios públicos dicten medidas para que te protejan y no termine en feminicidio la violencia hacia mujeres. Pero yo creo que lo más importante para que todos estos derechos se ejecuten es que las mujeres tengan la autonomía económica para garantizar el ejercicio de sus derechos. ¿De qué te sirve tipificar derechos si no tienes dinero para ir a denunciar al Ministerio Público? Tienes que pagar pasajes, tienes que contratar un abogado. Y ahora hasta las actas. Y las actas que hoy son una penitencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Asegurarle a las mujeres libertad económica, autonomía. Yo creo que la autonomía económica es la madre de todos los derechos. Darles el derecho a ser independientes económicamente y por añadidura van a tener todos los derechos. Tenemos que fomentar, primero modificar leyes, porque imagínense, hay mujeres que toda su vida trabajan para su casa, ayudan a comprar el terreno, ayudan a construir, ayudan a amueblar, pero la escritura está a nombre del esposo, están casadas por bienes separados o nada más están en unión libre. Y cuando hay un negocio, una oportunidad de un financiamiento para una actividad, tienen que poner en garantía un bien. Las mujeres no tenemos nada. Sí. Aunque has trabajado para un patrimonio común, nunca es nada tuyo. Y entonces debemos quitar el patriarcado también de los requisitos para acceder a financiamientos. Debemos crear financiamientos específicos para mujeres emprendedoras. Tenemos que darles capacitación financiera, educación financiera. Tenemos que enseñarlas a ahorrar, tenemos que enseñarlas a invertir, porque cada 2 casitas en Tlaxcala, yo que camino tanto, encuentro un negocio. O venden gelatinas o tortillas, o tienen una tienda de abarrotes, o venden ropa. Pero las mujeres estamos haciendo algo, claro, no tenemos recursos. Si un poquito más les diéramos de dinero, seguramente que nuestra sociedad y los derechos de las mujeres serían sobre todo mejores y mejor ejercidos. Así es, senadora. Se nos va el tiempo, pero quisiera también que me platicara, recientemente presentó una iniciativa sobre el silicio que pretende garantizar la autosuficiencia en México en la producción de tecnologías. Bueno, quiero decirle a mi estado que aparte de la agenda nacional que lleva Morena, actualmente hemos votado aproximadamente 20 reformas a la Constitución. Su servidora siempre ha tenido una agenda propia. En la legislatura anterior logré que se aprobaran 2 leyes, la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, que fue el preámbulo para la reforma constitucional de esta protección, y también la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que es la primera que se aprueba en el mundo y México es pionero en el desarrollo de políticas públicas de sana alimentación. Logré también que se declarara el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz para evaluar cómo estamos fomentando la producción y que los mexicanos se alimenten con maíz sano. Pero en esta inicio con una agenda igual ya en estos momentos maratónica. Presenté entre los 2 periodos 144 iniciativas. En este periodo presenté una muy importante. Mi primera iniciativa fue la ley agraria, la reforma a la ley agraria, que ya me reuní la semana pasada con la secretaria de SEDATU para que empecemos a trazar la ruta para sentar las bases de una reforma tan importante como esta. Presenté la ley para regular los bioinsumos, hay que crear fertilizantes orgánicos legalmente. Me dio mucho gusto escuchar hoy a la presidenta que ha dicho que presentará un decreto para limitar o regular los plaguicidas altamente peligrosos. Hace años yo presenté en el sexenio pasado esta reforma legal y fue detenida por tantos intereses que acompañaban también al maíz transgénico. La voy a volver a presentar, pero la que acabo de presentar estos días es el que se modifique el artículo 27 de la Constitución y 28 para que al silicio
y las tierras raras se les declare minerales estratégicos para México, su desarrollo tecnológico, su independencia en desarrollo científico de las nuevas energías, lo que tiene que ver con toda la tecnología electrónica, computadoras, teléfonos, desarrollo de ciencia y tecnología ultraterrestre. Porque hoy Estados Unidos lo que está haciendo junto con China y Rusia en el mundo es movilizar sus intereses para captar y controlar estos recursos que son fundamentales para nuestro desarrollo, soberanía, libertad e independencia. México tiene litio, ya lo nacionalizamos en el sexenio pasado, pero el litio no viene solo, siempre va acompañado de silicio y tierras raras. México tiene estos recursos, en Sonora tenemos yacimientos importantes de litio, pero en Oaxaca, en Michoacán tenemos tierras raras, tenemos silicio en Jalisco, por eso ahí ya se estableció esta empresa para generar semiconductores de México. Si no los protegemos, es lo que nos van a pedir a cambio por cualquier cosa. Tenemos que nacionalizarlos, tenemos que declararlos patrimonio de nuestra nación y solamente para provecho de los mexicanos. Entonces, esto lo propuse la semana pasada, hace 15 días, perdón. Voy a escribir un libro de este tema y vamos a abrir un foro de discusión muy grande. Yo estoy segura que esta iniciativa va a ser retomada por nuestra presidenta y que en breve vamos a declarar estos recursos minerales como estratégicos de la nación para nuestra libertad, soberanía e independencia tecnológica. Por supuesto que vamos a estar muy al pendiente. Para irnos, senadora, pues sí. Su nombre es de los que suenan en las encuestas, incluso encabezan algunas encuestas para la gubernatura. ¿Qué nos puede decir al respecto? Como amo y respeto profundamente a mi familia, a mis hermanos, a mi pueblo, así también respeto y amo profundamente al pueblo de Tlaxcala, sobre todo a los más vulnerables, a los más débiles, a los que hemos sufrido tanto los embates de políticas desiguales, de corrupción, de impunidad, de abuso de poder. No sería yo quien soy si no luchara por lo que creo a nivel nacional y también en lo local. Nunca he luchado por poder, nunca he luchado por dinero. Siempre he pensado que se puede desde el poder público y desde la política hacer el bien, lograr que mucha gente tenga felicidad satisfaciendo sus necesidades básicas y que la obligación del Estado es proveer de políticas públicas y presupuestos para que el pueblo sea feliz. Si ese es mi anhelo y es el anhelo del pueblo, quizá podamos coincidir en algún momento de la historia. Yo no puedo decir lo que va a pasar mañana, si será o no será, pero lo que sí le puedo decir a mi pueblo, con todo mi corazón, que yo voy a estar donde el pueblo quiera que esté y que yo no le voy a defraudar nunca a la confianza de quien me la ha dado, que voy a honrar hasta el último día de mi vida lo que me ha enseñado mi padre, mi madre y el legado político que sembró en mi corazón y en mi conciencia Andrés Manuel López Obrador. Voy a honrar el legado de mi maestro y voy a hacer siempre una compañera incondicional y leal a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Senadora, cada día pues hay más nombres, ¿no?, que suenan para la gobernatura. Cada día pues hay más aspirantes, entre ellos don Ray Vázquez Concha. Por cierto, recientemente en la visita de la presidenta de México, ahí ya sabe que se toma fotos uno con pues las personas. Hay una foto de usted con Ray. Es una relación de amistad. Bueno, en la política tenemos compañeros de partido, de movimiento, incluso que no compartimos el mismo partido, pero compartimos un espacio. Yo fui compañera de Beatriz Paredes Rangel, de Minerva, y si no fuimos amigas, siempre fuimos personas que nos respetamos. Hoy con muchos actores políticos comparto el escenario, pero también comparto el proyecto político que es Morena. Claro. En esta pues tengo la oportunidad de ver a este señor en un evento. No somos amigos, tampoco somos adversarios, no tenemos interés en común más que el de servirle a nuestro estado y a nuestro país. No hablamos de política, yo no sé de su trascendencia, de sus divisiones, de lo que él pretenda. Yo no me meto en eso, yo en mi trabajo, yo haciendo lo que me corresponde, pero lo que sí les quiero decir que esa fotografía no ameritó más nada que al salir me encontró en el camino para llegar a donde estaba mi auto,
y me pidió una fotografía y nos las tomamos. No hablamos más de 5 minutos, nunca hemos hablado de proyectos políticos, no tengo mayor conocimiento de este personaje. La verdad es que en los 28 años que llevo de construir el proyecto de transformación en México, yo lo conocí hasta ahora que es diputado, entonces pues no tengo más en común con este compañero. Un saludo cordial como con cualquier persona. Como cualquiera, yo con todo el mundo soy amable. Hay quien me dice, es que tiene usted una fama de tener un carácter duro. Bueno, soy una mujer con firmeza de convicciones y claro que tengo un carácter duro, si no, ¿cómo lograría yo haber llegado donde estoy? Pero eso no quiere decir que sea yo grosera o que le falte respeto a las personas. Los trato con amabilidad y con la cordialidad con la que también a mí me saludan. Entonces no tengo mayor comentario, yo le deseo mucha suerte a don Ray Conchas y qué bueno que haya tantos actores políticos que levanten la mano, porque lo más importante de una competencia política es la seriedad de reconocer que el pueblo va a decidir y que el pueblo manda. Cuando el pueblo manda, uno tiene que someterse a la voluntad del pueblo. Es la única legítima oportunidad que hay de que avancemos en este proceso de transformación. ¿Qué le faltaría a Tlaxcala? Seguir profundizando la democracia, seguir limpiando las instituciones de corrupción, seguir acabando con la impunidad. Nos hace falta un proyecto de desarrollo extraordinario que pueda involucrar a todos los sectores para ser más productivos, para tener más competitividad económica, generar más empleos, mejores salarios, mejor calidad de estudios. Dios mío, nos hacen falta tantas cosas. Claro. Agradecerle mucho, senadora Ana Lilia Rivera, el que me haya permitido pues platicar un rato aquí con usted. Sabe que las puertas de Estilo Tlax están abiertas para cuando guste venir. Pues muchas gracias a Estilo Tlax, a ti, Iliana, y a este público maravilloso que me ha dado la oportunidad de que hoy podamos conversar un pequeño momento. Gracias. Muchas gracias.